Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas del día 3 de diciembre, momento de dar inicio al webinar que tenemos programado para esta ocasión en materia de ciclo de conversión de efectivo. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a ustedes. Me acompaña el profesor Alejandro Franco García, especialista en Findes en el área de finanzas. Alejandro es director y responsable del Departamento de Estudios de Finanzas aquí en la Fundación. Cuenta con estudios de licenciatura en Administración Financiera y maestría en Finanzas, así como diversos estudios de actualización y especialización en riesgos y finanzas corporativas realizados en México como en el extranjero. Trabajó en grandes firmas de consultoría financiera, así como en la unidad de evaluación de proyectos de la UNUDI. En la actualidad se desempeña como consultor financiero en la compañía Finable, de la cual es socio fundador en la Ciudad de México y es colaborador con artículos de temas financieros en periódicos y revistas especializadas. Antes de ceder la palabra a Alejandro, les invito a que formulen sus preguntas, nos den recomendaciones y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Alejandro, buenas tardes, podemos iniciar. Señores, buenas tardes, es un verdadero placer. ¿Cómo están ustedes? Pues hoy tenemos un tema interesante, muy interesante, porque se deriva de la consecución de dinero en las empresas, dado de que justamente es el dinero, precisamente el que permite tener una operación de manera continua. Entonces, en ese sentido, hoy nuestro tema abordará el ciclo de conversión del efectivo. Este tema lo hemos desarrollado en función de entenderlo dónde surge en una empresa. Entonces, hay que empezar por identificar que cualquier negocio, como dice esta lámina, sin importar dónde se encuentra, qué se dedique, qué orden lleve en sí mismo en su propia administración, todo negocio hace exclusivamente tres actividades. Hace actividades de operación, hace actividades de financiamiento y actividades de inversión en infraestructura. Entonces, en ese sentido, lo que estamos diciendo es que el negocio como tal, pues de alguna manera para poder operar, pues tendría que tener satisfechas las necesidades de dinero. Entonces, la primera pregunta que surge es, ¿dónde aparece la generación de efectivo en un negocio? ¿En qué tipo de operaciones? ¿O en qué tipo de actividades de las que hemos nombrado? Hemos nombrado la operación, financiamiento y la inversión. Entonces, detallemos más cómo estas actividades de alguna manera se identifican. La operación, que es la primera actividad, tendría que ver con el corto plazo y es justamente ese día a día el que genera la liquidez del negocio en marcha. Es decir, que estamos hablando de que el dinero, el efectivo, se genera con la operación diaria. Es más, la primera necesidad también para poder subsanar el desempeño de la empresa en términos de necesidades de liquidez, pues también está en el corto plazo. Esto recibe el nombre técnico de OPEX, Operational Expenses, o necesidades de operación, que de alguna manera se satisfacen con lo que se genera en el corto plazo. La segunda actividad que tenemos es la de financiamiento, dado de que eventualmente puede haber problemas de dinero, de liquidez en el corto plazo, y tendremos que de alguna manera acceder al financiamiento como una fuente que permita continuar con el negocio en marcha. Así como el financiamiento tiene que ver también entonces con otras fuentes de financiamiento dadas como son el pasivo del capital, y estas fuentes también servirían para financiar la infraestructura, que es la tercera actividad. ¿Qué es la infraestructura? La inversión en activos fijos para que un negocio se mantenga competitivo respecto de que su producto sea producido por una planta productiva que genere artículos, productos y o servicios que tengan mercado y un precio que permita de alguna manera competir. Entonces, este tipo de inversiones para operar se llaman inversiones CAPEX, o sea, el Capital Expenditure en inglés, que de alguna manera es el programa permanente de inversión en activos fijos para conservar la permanencia de un negocio de forma competitiva en un mercado. Entonces, estas tres actividades, como se ven ustedes, tienen que ver con el dinero, pero la actividad primaria que genera dinero, de alguna forma, pues es la operación. Entonces, en este sentido, pues veríamos cuál es la operación. Y aquí en esta gráfica de nuestra operación se sitúa en los activos circulantes. Es decir, el activo circulante es el que genera justamente, mediante la operación del negocio, la liquidez necesaria. ¿Cuál es el primer uso de esta liquidez? Pues es satisfacer las necesidades del pasivo circulante
o necesidades operativas de corto plazo, como se indica en la parte derecha de la lámina. En la parte izquierda están los activos circulantes o activos de operación y a su vez esos activos circulantes financiarían los pasivos circulantes. El entendido de que si el activo circulante, o sea, la capacidad de ganar dinero, es mayor que las necesidades que hay que enfrentar en el corto plazo y denominadas como pasivos circulantes, pues quedaría una diferencia que conocemos como capital de trabajo neto. A su vez también ustedes verán que en la parte inferior de la gráfica tenemos la infraestructura y del otro lado tenemos el pasivo a largo plazo y el capital contable como fuentes permanentes. Pero lo que hay que rescatar de la lámina es la zona marcada en color verde claro, donde en la parte izquierda tenemos la generación de dinero mediante el activo circulante y en la parte derecha el uso de dinero en el pasivo circulante. Por lo tanto, la diferencia entre los dos es el capital de trabajo, que es el colchón para poder operar. En ese sentido, entonces, definamos qué cuentas dentro de un balance general componen cada una de esas actividades. En el caso del activo o inversiones en finanzas, tenemos que los activos de operación sean la caja, cuentas por cobrar, inventarios y otros activos circulantes. A su vez, tendríamos del otro lado, en las fuentes, la operación vía proveedores, acreedores y otros pasivos operativos. ¿Qué quiere decir esto? Que el activo circulante deberá de satisfacer en primera medida al pasivo operativo. De otra parte, en la parte inferior del activo, tenemos una infraestructura, pues que son precisamente los activos fijos, o sea, propiedades, planta y equipo, el activo diferido y la inversión permanente en acciones por inversión de largo plazo. A su vez, del otro lado, en el balance, se llaman las fuentes de financiamiento, que serán constituidas por los pasivos financieros corto y largo plazo y el capital contable. Esta es, de alguna manera, la designación de actividades para cada una de las cuentas del balance general, entendiendo que no hay cuenta sin actividad ni una cuenta con sus actividades. Pero entonces, ¿cuál nos atañe en este instante entender? Pues de manera primordial, las inversiones. ¿Por qué? En las inversiones operativas tendríamos el activo circulante, que es el generador primario de dinero mediante el cumplimiento del giro del negocio. Es decir, cuando usted tiene aquí este activo circulante, y lo estamos identificando como inventarios, son los inventarios para generar, después de su venta, la cuenta por cobrar. Y a su vez, esta cuenta por cobrar, cuando se cobra, genera el efectivo mismo que se usaría en primera instancia para satisfacer las necesidades de operación, o sea, los pasivos circulares. Entonces, la fuente primaria de obtención de dinero de cualquier negocio es el activo de operación mediante el cumplimiento del ciclo operativo. Es decir, de manera entonces conceptual, diríamos que, de acuerdo a todo lo que hemos visto, las actividades de operación son precisamente actividades que dan origen al ciclo de efectivo. ¿Y qué llamamos ciclo de convertir a efectivo? Pues que hay un ciclo con una relación de tiempo para convertir las cosas, en este caso inventarios y después cuentas por cobrar, las facturas, en dinero. Entonces, ese periodo de convertibilidad comienza, ahí está el numeral 1, los proveedores entregan el inventario. O sea, el proveedor, que sería el pasivo que después satisfaremos con dinero, que hay más que satisfacer con dinero, entrega el inventario. Ahora, este inventario se vende otorgando un plazo y pasa a ser, entonces, cuenta por cobrar. Ahora, la cuenta por cobrar se cobra y se convierte a efectivo, completando de esta manera el ciclo de convertibilidad de efectivo. Ahora, en el caso de que la venta del inventario sea de contado, en el instante se completa el ciclo de convertibilidad de efectivo. Es decir, podemos tener un ciclo en el que no habría días de plazo, pero sí hay días de rotación de inventarios. Esta palabra que acabo de incorporar pues tiene que ver justamente con la idea de que el ciclo de convertibilidad de efectivo de una empresa comercializadora, por ejemplo, comienza, vean ustedes en la parte izquierda de su pantalla, al centro, en la caja. Este efectivo, de alguna manera, va a ser ahora necesario usarlo con los proveedores, quienes son los que sufren los inventarios. Podría ser que el proveedor dé un plazo, no necesariamente tendríamos que usarlo en este momento, pero lo que sí es cierto es que el inventario, cuando ingresa, tendría que tener un periodo de rotación, donde estaríamos teniendo un inventario que puede ser, en el caso de materias, en el caso de una comercializadora, perdón, de producto terminado, y entonces este stock de producto terminado tendría un plazo para su venta, y en el momento de la venta surgiría la cuenta por cobrar, misma que cuando se satisface, se cobra generalmente el efectivo.
generando un ciclo. Y este ciclo, pues, en principio, pues ya con este diagrama lo que nos presenta son los pasos, pero que habría que medir en términos de tiempo. Entonces, muchachos, veamos acá, estimados amigos, que este sería la empresa comercializadora, donde se recibe el producto terminado y si a su vez se vende el producto terminado. No teníamos un periodo de inventarios que incluya la transformación de materia prima, puesto lo que se compra ya es un producto listo para la venta. Ahora, a su vez, el ciclo comercial efectivo para la empresa manufacturera tendría en principio los mismos dos pasos de efectivo y proveedores que surten la materia prima. Esta materia prima, pues tendría como paso subsiguiente la elaboración de los productos, pasando primero por el periodo de productos en proceso y finalmente terminándolos con el producto listo para la venta. Es decir, el artículo terminado, donde ya se procesó la materia prima, se incurrió en los gastos de fabricación y la mano de obra, dando un producto listo para la venta. En ese momento, entonces procedemos a su venta, habría tal vez un tiempo de almacenaje previo y tendríamos que en el momento de la venta surge la cuenta por cobrar. Esta cuenta por cobrar, que está en la parte inferior del ciclo, pues tendría un plazo y después de cumplido ese plazo, se satisface con el cobro que se le hace a los clientes. Entonces, ahí tendríamos cómo termina nuevamente en la caja, en la palabra efectivo, el ciclo que comenzó justamente en la parte superior en el efectivo. Es decir, este ciclo tiene un inicio, que es la caja, y termina efectivamente en la caja. ¿Cuánto tiempo de alguna manera transcurre para tener una medición técnica del ciclo de convertibilidad? Pues tocaría de alguna manera hacer el cálculo del periodo de rotación de inventarios y el periodo medio de cobras, que es lo que presentamos en la lámina que veremos más adelante, pero en términos de tener una conceptualización, pues el ciclo de convertibilidad efectivo de una empresa es el tiempo, muy importante, que transcurre desde la recepción de los inventarios, ya sea materia prima para producir, en el caso de una empresa manufacturera, o ya sea materia prima para vender, en el caso de una empresa manufacturera, o producto terminado para vender, como les comento, y hasta el cobro. Entonces, desde la recepción hasta el cobro. Entonces, en ese sentido, tendríamos que ese periodo de tiempo sería el ciclo de convertibilidad efectiva. El ciclo operativo, entonces, comprende dos grandes categorías. Le digo ciclo operativo porque es el ciclo de operación de un negocio que de alguna se traduce en el ciclo de convertibilidad efectiva. ¿Cuál sería? Entonces, este ciclo de operación de corto plazo, inventarios y cuentas por hora. Ahora, al medir este tipo de transcurrido, tendríamos que hacer el cálculo de cuánto es la rotación de inventarios y sumarla al periodo promedio de cobranza. Y en este orden de ideas, entonces, vamos a tener que tener muy en cuenta de que este tipo de ciclos, pues al medirlos con las cifras que nos arrojan los estados financieros, serían ciclos promedio. Es decir, habría productos de un ciclo más rápido que de un ciclo más lento, pero al tomar cifras derivadas del estado de resultados, que es de un periodo, y del otro lado, del balance, que es un corte, pues tendríamos los ciclos promedio de todos los productos reunidos dentro de la empresa. Ahora, si usted quiere tener los ciclos de manera identificada por tipo de producto, deberíamos de tener entonces, tanto para el balance, un balance donde tengamos distinguidos qué inventario pertenece a cada tipo de producto, qué cuentas por cobrar son las que atañen a una venta de un producto específico y a su vez el costo de ventas y las ventas dentro de los resultados de esa línea de productos que hemos especificado. Entonces, de hecho, estamos hablando de promedios, pero podríamos también de alguna manera desglosarlo en la medida que tengamos información, por supuesto, también de esa misma manera desglosada. Ahora, ese promedio de ciclo operativo, de ciclo de propiedad efectivo, nos genera el dinero. Ahora, ¿cuál es el primer uso de ese dinero? Pues, por supuesto, emplearlo en los pagos de pasivos de operación. Y el primer pasivo de operación, pues, es el pago a proveedores, donde también deberíamos hacer un cálculo de cuál es el periodo promedio de pago para entender, entonces, si tenemos o necesidades de liquidez o no generadas por el ciclo. Mismas que se darían en el caso de que la conversión de dinero a efectivo tuviese un tiempo mayor y la velocidad de pago fuera un tiempo más rápido. Sin embargo, pues ya es un problema de administración y capital de trabajo, pero en este momento lo que nos interesa es cuánto tiempo transcurre para convertir a efectivo el dinero. Por lo tanto, ese ciclo, que sería de alguna manera la recuperación de dinero y ponerlo en la caja, también origina el otro nombre con el cual se conoce,
se conoce como ciclo de caja neto. Es el ciclo de efectivo. Aquí tengo, entonces, en esta lámina, una descripción de las rotaciones involucradas en el ciclo comercial efectivo. Primero sería identificar cómo calcular en días la rotación de inventarios. ¿Qué deberíamos de hacer? Pues tener el inventario, dividirlo por el costo de ventas y multiplicado por los días del periodo. Aquí vale la pena entonces anotar. El inventario sería el saldo que hay en balance a una fecha determinada. El costo de venta es el costo de ventas por un periodo también especificado. Este periodo pues necesariamente no tiene que ser un año, podría ser un mes, podría ser 6 meses. Y multiplicamos por días del periodo que en consistencia con los días que están contenidos en el costo de ventas, pues va a representar los días, ojo, que acumulan de costo de ventas. Es decir, si el costo de ventas sostiene en el denominador de esta ecuación es un costo de ventas acumulado en un año, pues multiplicaríamos por 360 días, que son los días que consideramos dentro de la práctica financiera como los días que componen un año. Es decir, los años en finanzas son 12 meses de 30 días. Si el costo de ventas acumula justamente partidas por 360 días por un año, multiplicaríamos por esos mismos días del periodo. Si en sentido contrario el costo de ventas tan solo acumula lo que ocurre en 3 meses, un trimestre, pues multiplicaríamos por 90 días los días del periodo. Es decir, habría una consistencia entre los días acumulados de costo de ventas y la multiplicación que hacemos por días periodo. Ahora, es muy importante también entender que los inventarios los calculamos sobre el costo de ventas. Una pregunta que surge aquí es, ¿y por qué no sobre las ventas? Porque en los negocios usamos dos tipos de precios. Los precios de entrada, es decir, que los que son costos para nuestra empresa, y son justamente los precios que adquirimos los inventarios. Entonces, por eso el inventario lo calculamos sobre el costo de ventas, que es el precio de entrada. Asimismo, vean ustedes en la parte de esta lámina, la definición de cómo, con una ecuación, podemos calcular también la rotación de clientes. ¿Cómo lo haríamos? Clientes sobre ventas por días periodo. Al tener esta ecuación de clientes sobre ventas por días periodo, obtendremos el periodo promedio de cobranza. Entonces, este periodo promedio de cobranza, pues sería igualmente una división del saldo que tengamos de cuentas por cobrar clientes en el balance, las ventas, ahí tendremos las ventas acumuladas en un periodo dado, y por días del periodo, pues consistente con los días del periodo que hayamos tenido en cuenta en las ventas. Aquí, entonces, con estas dos rotaciones, pues tenemos básicamente en la primera rotación de inventarios, el periodo promedio en que el inventario se rota para convertirse desde el día que entra hasta el día que se vende en cuenta por cobrar. Y segundo, ya convertida en cuenta por cobrar, tendríamos la rotación de clientes, que no es otra cosa que el periodo promedio de cobranza. Entonces, ya con nuestra rotación de inventarios y nuestra rotación de clientes, haríamos una suma simple de días de inventario más días clientes y tendríamos el ciclo de convertidor a efectivo, también conocido como ciclo de caja. Eso en términos sencillos sería la forma de cálculo para determinar la velocidad a la que el negocio de alguna manera consigue el dinero. Es decir, a qué velocidad convierte a efectivo el cumplimiento de su ciclo operativo el negocio y dinero mismo que va a servir precisamente para enfrentar los problemas de liquidez que se puedan tener. Es decir, en conclusión, justamente con esto último que acabo de decir, pues el ciclo comercial efectivo sirve para estimar la liquidez de la empresa y por las necesidades de recursos de la misma al corto plazo, también conocidos como OPEX, la operación expense que comentaba, las cuales forman parte de una administración muy importante que ustedes deben haber conocido o que a lo mejor conocen como administración del capital de trabajo, es decir, la administración del corto plazo de una empresa que garantice satisfaciendo precisamente el poder abordar todas las necesidades, poder enfrentar todas las necesidades de efectivo en la marcha del negocio sin interrupciones, es decir, permite el negocio en marcha. De ahí la importancia entonces del cálculo y también la importancia de que este cálculo sirva como base para administrar el capital de trabajo, o sea, garantizar la marcha del negocio en el corto plazo, que finalmente es lo que nos lleva a tener un desarrollo en el largo plazo. Pues esa sería la presentación que tendríamos para hoy del tema de ciclo de convertibilidad de efectivo. Estoy abierto a sus preguntas y les agradezco mucho su atención. Alejandro, muchas gracias. Don Jorge, buenas tardes. Don Jorge nos pregunta, en el ciclo de conversión que nos presenta, hay variables que le podemos llamar controladas. Ejemplo, la caja del banco, mediante una política de tesorería, mediante una política de cuentas por pagar.
Los proveedores, de alguna manera, también los podemos vincular y las cuentas por pagar con ellos las podemos controlar. Tenemos la parte de inventarios en la que podríamos más o menos definir cuánto producir y en los diferentes tiempos. La parte particular que le quiero preguntar es, ¿qué hay con las variables no controladas? Es decir, ¿cómo siente usted el mercado en términos de venta, compra y de pagos? Sí, en efecto, tiene usted toda la razón. Hay variables controladas y hay variables que tienen que ver con la búsqueda de un equilibrio entre la velocidad a la que el dinero se consigue y la velocidad a que el dinero se usa. Este equilibrio se puede dar de manera natural en términos administrativos con una adecuada operación financiera. Sin embargo, hay factores que no dependen de la buena voluntad o de buscar un equilibrio natural. Me refiero, yo puedo tener empresas en las que el ciclo operativo es sumamente largo, vale la pena decir, el tipo de producto que vende, a lo mejor demanda un tiempo de inventario por el propio proceso que derive en tener un stock de inventarios durante un tiempo muy largo. No podríamos, entonces, en este sentido, aunque quisiéramos, tratar de buscar una compensación por el lado de las cuentas por pagar. Me explico, suponga usted que hay una empresa que tiene un ciclo operativo, a lo mejor de unos 180 días, 6 meses en inventarios, por el tipo de producto que produce, y a lo mejor unos 60 días por cuentas por cobrar por el tipo de plazo que da, porque el mercado así lo exige. Entonces, ¿qué tengamos en este sentido? 180 más 60, por 240 días. No podría yo, en ese sentido, supeditar o pretender que el proveedor me dé un plazo también de 240 días, porque si me lo da, con seguro me cobra el financiamiento. Y segundo, si la política del proveedor, dado su tamaño y su preponderancia en el mercado, es quien impone las condiciones y me dice, págame a 30, pues yo tengo una variable no controlada directamente por mí. ¿Por qué? Porque es la posición a lo mejor de fuerza que tiene el proveedor quien me exige que le pague el 30. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? Pues que yo perdería el control de equilibrio natural que quisiera tener. Igual me puede pasar con los empleados y obreros, quienes exigen su pago, ya sea raya semanal o sueldo quincenal, y no podría supeditarlos a que cuando yo cobre 240 días, o sea, 8 meses, les pueda satisfacer mis necesidades. Entonces aquí, cuando hay este tipo de variables que me son imposibles de manera natural equilibrarlas, pues surgen otro tipo de acciones importantes. Una, el adquirir financiamiento con la banca vía los créditos de línea revolvente que permiten disponer dinero cuando lo necesito para satisfacer las obligaciones de corto plazo y a su vez cuando cobro, pues poder hacer el pago tanto de interés como el capital. Y entonces aquí este crédito de corto plazo llamado revolvente permite administrar esas variables que pueden ser en un momento dado no de equilibrio natural. Ahora, esta es la primera. La segunda, hay otro tipo de variables que ya no obedecen a la propia velocidad de los ciclos, sino pertenecen vamos a decir, a factores de mercado. Suponga usted que yo tengo destinado el poder abastecerme de inventarios de manera más o menos regular, si tengo una rotación más o menos establecida, pero me anticipa mi proveedor que va a haber una escasez en el mercado, precisamente de materia prima o del artículo que pretendo vender. En ese sentido, él me propone, entonces, porque así lo considera importante advertírmelo, que me haga de un stock adicional al que acostumbro a hacer por lo general, debido a que se puede plantear una situación de escasez por un efecto de mercado en el corto plazo. ¿Qué tendría que hacer yo? Pues a lo mejor comprar un exceso de inventarios que alargaría el ciclo y eso sea una variable que me descompondría mi equilibrio natural que tendría. O sea, aquí me toca tomar también otra medida como cuál, pues buscar la manera de poder financiar otra vez con un crédito revolvente este alargamiento del ciclo. Ahora, puede también haber otra variable importante y es que por alguna situación de la propia economía, problema a lo mejor temporal de falta de liquidez en la economía, que a veces pasa muchísimo, pues mis proveedores o mis clientes pues tengan entonces políticas inusuales de cobro. Por ejemplo, en el sentido del cliente a lo mejor va a resentir una incapacidad de pago porque tampoco le pagan. Y entonces también tendría una incapacidad de pago con el proveedor. Habría que buscar entonces la forma en cómo o obtengo el dinero de manera más rápida, dando descuentos a lo mejor inusuales, pero tratando de buscar conseguir el dinero, y sería entender que es una situación anómala y temporal. Esas serían variables que tendrían que ver con factores de mercado. Otro factor de mercado que podría también incidir
y es justamente cuando tengo operación combinada con monedas. Por ejemplo, tengo yo mi proveeduría en dólares o una moneda extranjera cualquiera, y resulta ser que nuestro peso sufre la devaluación por una situación una situación económica, y en ese sentido quedaría yo debiendo a lo mejor más pesos de los que tenía planeados. Tendría que buscar entonces cómo hacer en ese sentido o una cobertura preventiva al ver que esto que puede pasar por el nivel de monedas, o sea, haber tenido las coberturas con puntos derivados, o en este modo de idea, si no la tengo, pues voy a tener que soportar una pérdida por un mayor pago del programado. Entonces son situaciones que habría que prevenir. Entonces yo qué diría para estar atentos a este tipo de situaciones: tener líneas revolventes abiertas o instituciones financieras, tener la posibilidad de tener también líneas de factoraje, líneas de cartas de crédito, operaciones stand-by para pagos al extranjero, y coberturas tipo swaps de tipo de cambio, o a su vez opciones sobre el tipo de cambio, para no estar de alguna manera desprotegido ante una situación de estas no controlables en principio. Esa sería mi respuesta a nuestro buen amigo don Jorge. Janet, buenas tardes, gracias. Janet nos dice, para acelerar el ciclo de conversión, pues básicamente debemos de mirar los inventarios. En la medida que rompemos más rápido los inventarios, tendremos mayor ciclo de efectivo. Pero los inventarios son ventas y las ventas son precio. ¿Habría algún modelo financiero para afinar el precio? Sí, mire, definitivamente la rotación de inventarios es fundamental en la salud financiera de un negocio, porque la rotación de inventarios, y esto no es nuevo, esto lo han dicho los japoneses desde los años 60, cuando en teoría designaron el famoso just in time, que era la idea de tener el mínimo inventario posible, que en la medida en que haya ventas, pues entren productos, y en la medida en que entran productos, pues que haya venta. Evidentemente, una situación que en la práctica es a veces difícil, pero sí la tendencia a tener un inventario cada vez más pequeño, pues sí ayuda mucho en términos de precisamente buscar que en la medida en que el inventario pueda sufrir variaciones de precio, las puedan repercutir en el precio también de salida, ya sea porque sea mayor o que sea menor. Entonces, en ese sentido, la idea de tener pequeños stocks de inventarios y que pueda yo, sobre esos stocks o lo que llaman lotes, tener un precio de venta acorde con ese lote en específico, permite entonces tener una defensa natural del precio de venta. Ahora, a su vez, la idea también de rotar rápido el inventario va de la mano de otra situación. ¿Qué pasa si en lugar de una gran compra, hago compras por cantidades mucho más pequeñas, pero más continuas? Aquí podría yo usar un modelo en el que prometa a mi proveedor el pagarle de contado en la medida en que me venda menos. O sea, véndeme más seguido, te vendo menos y pago contado. ¿Qué es lo que buscaría yo en ese escenario? Buscaría tener un descuento, o sea, bajar mi costo, pero me estaría obligando a tener una liquidez para pagar de contado. ¿Cuál sería la idea? Repercutir ese mismo descuento en la venta, o sea, con mi cliente, dándole también descuentos porque me pague de contado. Entonces, aquí lo que trataré de lograr, buscando esa obtención de liquidez, es justamente comprar menos, pero más seguido, y adicionarle la posibilidad de pagar de contado como un aliciente para que el proveedor prefiera venderme menos cantidades y yo pueda rotar más rápido. Ahora, de otro lado, el descuento que yo le pido a mi proveedor debe ser un descuento, precisamente para que valga la pena, mayor que el que me ofrecen los bancos con su tasa bancaria. ¿Por qué? Porque en el caso de que no me toque el descuento, yo tendría que endeudarme para ofrecer el mismo descuento ¿a quién? Al cliente. Y entonces, en ese sentido, si el cliente no toma el descuento, pues yo me financiaría a una tasa menor. Esa sería también la idea respecto de buscar cómo controlar el precio de venta con una rotación de inventarios más rápida. Alejandro, gracias. Laura, buenas tardes. Gracias por participar nuevamente. Laura nos pregunta, ¿habría un modelo o algún programa que permitiera vincular el ciclo de conversión de mi empresa con el ciclo de conversión de mis proveedores y el ciclo de conversión de mis clientes? Cuando menos de los más importantes. Sí, mira, esto suena muy teórico, ideal, y desgraciadamente es lo que enseñan las escuelas. Que yo doy un plazo un poco menor a mi cliente del plazo que sea un poco mayor de mi proveedor.
Pues esto no sería ideal y es algo así como soñar. Sin embargo, la realidad es otra. ¿Quién impone las condiciones en un mercado? Pues en un mercado, tanto para la proveeduría como para el efecto de poder vender, las condiciones las pone quien tenga, ojo, la posición de fuerza. ¿Quién pone las condiciones del mercado? ¿Mi cliente o quién pone las condiciones del mercado? Mi proveedor. ¿Y por qué las puede poner? Por el tamaño o la posición de fuerza. Miren, les puedo decir de un ejemplo práctico real de un cliente que tenemos que recibe materia prima de Pemex. Pemex, pues ya saben ustedes, aparte de que es monopolio, es oligopolio, pues también tiene el tamaño para poner las condiciones que él desee. ¿Qué hace Pemex con nuestro buen cliente, con nuestro buen amigo, nuestro asesorado? Pues Pemex le pide que le pague anticipada la materia prima y le empieza a surtir a 45 días, 60 días. Ok, ¿quién puede poner las condiciones? Pues Pemex, el que tiene la posición de fuerza. Y resulta ser que esa materia prima que tiene nuestro asesorado la usa para producir un producto que le compra una tienda departamental de estas tamaño de cobertura nacional, tipo Liverpool, tipo Palacio de Hierro, y en ese sentido, el cliente, dado su tamaño y su posición de fuerza, pone las condiciones de plazo de pago. Entonces, mi cliente pues no puede ni solicitar ni exigir a quien le otorga la materia prima, en este caso Pemex, véndeme con plazo. No es la política de Pemex. Sería imposible. No lo escucharían siquiera. Y segundo, tampoco le puede exigir a su comprador, en este caso una tienda departamental, por favor págame de contado porque no me da plazo mi proveedor. Es decir, aquella situación ideal de que yo doy plazo acorde con lo que me dé el proveedor y con lo que tenga con el cliente, tiene que ver con una realidad descarnada y brutal. Quien pone las condiciones de fuerza, quien puede poner las condiciones de un mercado, tanto para pagar como para cobrar, es justamente quien tenga la posición de fuerza. Y la fuerza nace del tamaño o nace de la exclusividad. Y entonces aquí lo que hay que buscar es esquemas donde a pesar de estas situaciones yo pueda sobrevivir. ¿Cuáles son? El factoraje, las cadenas productivas, el descuento no solamente descuento de facturas, el otorgamiento de créditos bancarios de corto plazo, líneas revolventes y demás. Esa sería, de alguna manera, la forma de poder trabajar. Profesor Franco, buenas tardes, nos dice Julieta. Buenas tardes, profesor Franco. ¿Nos podría usted platicar un poco y de manera muy breve sobre cómo aplica en materia de servicios? Y dos, platicar brevemente sobre técnicas modernas de tesorería. Sí, mi estimada Julieta. En servicios, por lo general, no se tienen inventarios. Ya es una ventaja sobre cualquier ciclo de convertibilidad de cualquier empresa que venda productos terminados o que manufacture. Es decir, en los servicios podemos ahorrarnos un buen plazo de los inventarios y de entrada todas estas técnicas y de pronto, digamos, prácticas administrativas que tengamos que hacer por el manejo de inventarios para ahorrar más rápido, pues aquí las tengamos eliminadas. En servicios que por lo general lo que media exclusivamente son el periodo de cuentas por cobrar. Y el periodo de cuentas por cobrar de servicios, pues dependiendo de las prácticas también del mercado y el acuerdo con los clientes, podemos hacer algo que es muy común, el pedir un anticipo que ronda entre el 30 y 50% a la entrega del servicio y otro 50% a un plazo, tal vez 30 y 60 días, según se acostumbre el mercado. En servicios podríamos decir que son más fáciles las técnicas. Ahora, por el lado de la pregunta de tesorería moderna, pues hoy en tesorería moderna sí tenemos situaciones que son muy importantes conocer por el propio desarrollo de los mercados. Para hacer que un curso de tesorería no es necesario, porque alguien diría, pues, primero, si tengo dinero, pues lo invierto. Sí, pero no es invertir, primero son los riesgos. Hoy la tesorería exige de que el tesorero sepa de coberturas. El problema de inversión tiene que ver con que hay riesgos inherentes en cualquier tipo de inversión que se haga. Entonces, en este sentido, la tesorería moderna exige conocimiento y productos derivados. Segundo, la tesorería moderna también exige una determinación técnica de por qué una empresa hay dinero o no hay. Porque resulta ser que en la práctica empresarial, ¿por qué una empresa necesita dinero? Pero necesita dinero por dos cosas. O porque la empresa es muy mala, no vende, o porque es muy buena, está creciendo, de todas maneras necesita dinero. Es algo que tiene que tener el tesoro moderno, es verdaderamente identificado cuál es
la causa de la falta de dinero, porque las consecuencias de cómo se da la falta de dinero son muy diferentes. En el caso de que sea por ineficiencia, pues la ineficiencia terriblemente la tienen que financiar los socios. Y en el caso de eficiencia, es decir, vende mucho, pues hay que hacerse sujeto de créditos que Tesorería Moderna, pues lo que habría que buscar es que no presione la liquidez. ¿Cómo se logra esto? Pues con unas porciones de crédito a largo plazo, con otras porciones a corto, pero buscando siempre que ese financiamiento sea pagable en función de que el negocio tiene necesidades de dinero, pero por bueno. Entonces, fundamentalmente habrá que identificar esos aspectos. Entonces yo le diría que el Tesoro Moderno tiene que tener no solamente un bagaje de conocimiento técnico de cómo se origina el dinero, sino también estar empapado de las nuevas técnicas de coberturas que permiten invertir en el caso de que haya excedentes. Por otro lado, pues el Tesoro también debe estar en la capacidad de saber tomar deudas. Esto es algo que debe tener un Tesoro hoy en día, que valga la pena para que sea tomado en cuenta en una empresa, es saber de crédito. Tienen que saber qué es una deuda de corto plazo, qué es una deuda de largo plazo y cuál es la capacidad, de acuerdo a su capacidad también de proyectar y de hacer flujos, ver cómo satisfacen las necesidades, en este caso, de pago de los créditos bancarios. Entonces, el tesorero hoy tendría que tener pues, conocimiento realmente de técnicas de crédito, además de hacer entender a la empresa algo que es importantísimo. El tesorero no es causa de los problemas de liquidez de la empresa, es consecuencia del comportamiento de la empresa. Pero tiene que saber demostrarlo. Entonces, en ese sentido, yo sí sugeriría tomar de alguna manera algún tipo de capacitación en tesorería moderna para efectos de poder abarcar estos temas. Alejandro, muchas gracias. Pues bien, antes de concluir la transmisión del webinario, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas, aquí estaremos abordando diferentes tópicos de interés en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves 5 de diciembre a las 18 horas, estaremos abordando el tema expectativas fiscales para el año 2020. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 37 minutos. Día 3 de diciembre, damos por concluida la transmisión del webinario. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.